Hola amigos de las ciencias naturales y las matemáticas. Este es el primero de una serie de videos con los cuales pretendo que vean cómo los principios, leyes y teorías de la física y la química están presentes en todas las actividades desarrolladas por el ser humano y cómo se aplican en nuestro entorno, desde la casa, la ciudad, la industria e incluso llegar hasta el mismo cosmos, el mismo universo. Hoy hablaremos de la gravedad, qué es, qué consiste, cuál es su definición y en qué se aplica en la vida diaria. Mm, Empiezo por decir que la gravedad es una fuerza física de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. Si hablamos de la gravedad terrestre, la Tierra tiene una particularidad, que ejerce una fuerza sobre los objetos que están en la superficie o alrededor de ella hacia su centro. Esa es una fuerza que producen los cuerpos cuando los atrae, una aceleración. Desde la época de Newton se empezó a analizar ya de una manera con un modelo matemático y unos conceptos físicos más profundos lo que es la gravedad en la Tierra. El primero de ellos, como les decía, fue Isaac Newton. Tiene una especie de anécdota que se encontraba debajo de un árbol y le cayó una manzana. Se hizo una pregunta que hoy parece bastante boba y es la siguiente. Él se preguntó, bueno, ¿y por qué las cosas caen hacia abajo? Esa manzana cayó del árbol, ¿por qué no cayó hacia los lados o hacia arriba? Y empezó a analizar ese tipo de fuerza y luego llegó a medirla incluso. La gravedad es una fuerza que incrementa la velocidad de los objetos cuando están cayendo mmm, y que tiene un valor de 9, o sea la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué me quiere decir eso? Lo que quiere decir esta expresión, este valor numérico, es que por cada segundo que un cuerpo caiga, el centro de la Tierra lo acelera. Recuerden que acelerar es aumentar la velocidad. Ese cuerpo a medida que va cayendo va incrementando su velocidad de 9,8 metros por segundo en 9,8 metros por segundo. O sea, por cada segundo que caiga, su velocidad aumenta en esta cantidad. Vamos, para hacer más práctico, más fácil el cálculo, acercar y decir que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que un objeto cualquiera aumenta su velocidad de 10 metros sobre segundo cuadrado en 10 metros sobre segundo cuadrado por cada segundo que cae. Ilustrémoslo acá con este marcador. Yo tengo este marcador acá, como lo estoy sujetando, su velocidad inicial es 0, él no se está moviendo. Si lo suelto, debido a la gravedad, va hacia abajo y va aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo. Voy a hacer el simulacro acá, no dejándolo caer de una porque no alcanzaríamos a ilustrar bien con este ejemplo lo que pretendo acerca de lo que es la gravedad. Por cada segundo que pasa, vamos a hacerlo lentamente, 1. Este marcador ya tendrá una velocidad que es de 10 metros sobre segundo aproximadamente. Cuando pasen 2 segundos, ya su velocidad es de 20 metros sobre segundo. Cuando pasen 3 segundos, 30 metros sobre segundo. Supongamos que este marcador toca el piso, el suelo, cuando han pasado 4 segundos. Si han pasado 4 segundos, la velocidad con que toca el piso es de 40 metros sobre segundo. O sea que aumenta de 10 en 10. Esa es la gravedad. Eso nos quiere decir la gravedad. Ahora, esa es la gravedad en la Tierra. En los otros planetas, en otras partes del universo, la gravedad va a ser diferente. Por ejemplo, en la Luna. La Luna, por ser más pequeña
Tierra, ahora vamos a ver cómo influye la densidad y el tamaño sobre la gravedad. La gravedad en la Luna va a ser menor. O sea que la velocidad aumenta de una manera menor, la aceleración es menor. Y, mm, y aquí viene algo importante, que es la diferencia entre masa y peso. Aprovechemos este instante de la explicación para decir que la masa por ejemplo, de este marcador es la misma aquí que en la Luna y en la Tierra, es igual, y el Sol o los planetas es la misma, es una masa, es el material con que está hecho. Sin embargo, su peso sí varía, que es lo que quiero decirles. El peso de este marcador es diferente aquí en la Tierra que en la Luna o que en otro planeta. Acabo de decirles que la gravedad de la Luna es menor que la gravedad de la Tierra porque es más pequeño, y la gravedad de la Luna viene a ser un sexto de la Tierra, o sea 10 dividido entre 6, que sería la gravedad, un número mucho más pequeño que la gravedad que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que los cuerpos pesan menos en la Luna que en la Tierra. Y eso viene de la primera formulita, no se me vayan a asustar, este es un curso que no necesita grandes conocimientos de conceptos teóricos ni de aplicación matemática de fórmulas, nada de eso. Esto es simplemente que el peso está determinado por la masa que tiene cualquier cuerpo multiplicado por la gravedad. Entonces, entre mayor sea la gravedad, la masa es constante, entonces va a ser de un cuerpo, va a ser mayor el peso. Si yo multiplico una masa cualquiera por la gravedad de la Tierra, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues va a dar un valor alto. Como la gravedad de la Luna es menor, entonces al multiplicar esa misma masa por un valor mucho menor que 10, el peso va a ser menor. En la Luna que en la Tierra. También recordemos que la fuerza de la gravedad disminuye a medida que los cuerpos se alejan de su centro. Vamos a dibujar aquí la Tierra y vamos a decir que esta es la atmósfera. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra y que está girando con la Tierra. Y a medida que yo me aleje de aquí del centro de la Tierra, si estoy acá, la gravedad, la fuerza de atracción va a ser un valor determinado. Pero entre más me aleje del centro de la Tierra, la fuerza de atracción va a ser menor, porque a mayor distancia, la fuerza que se ejerce el centro de la Tierra va a ser menor. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde pesa más un objeto? ¿En Bogotá o en Barranquilla? Barranquilla estaría a nivel de la superficie de la Tierra, a nivel del mar, y en Bogotá estaría un poquito más alejado ese objeto que del centro de la Tierra, que si estuviese en Barranquilla, estaría más alejado. Entonces la fuerza de atracción variaría muy poco, porque la distancia del centro de la Tierra a la superficie es mucho más grande que la altura, por ejemplo, de Bogotá, que es de 3.000 metros aproximadamente, con relación al nivel del mar. O sea que, pero de todas maneras, sí influye. Ya cuando nos alejamos y nos salimos de la atmósfera, ya podríamos decir casi que la gravedad es cero, porque ya no hay una fuerza de atracción grande que me mantenga, a no ser de que sea una masa muy grande. Y aquí es donde viene un concepto de cómo ligamos el peso, la gravedad o la densidad con la gravedad. Hay fuerzas de atracción gravitacional, o sea, los cuerpos celestes se atraen entre sí. Esa ya es una fuerza de gravedad que se da entre los cuerpos celestes del cosmos, del universo.
por ejemplo, la Tierra atrae a la Luna y por eso la mantiene en una órbita. Por eso siempre anochece y vamos a ver la Luna ahí, porque la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre la Luna no deja que se escape de su órbita. La Luna también tiene una fuerza de atracción sobre la Tierra, pero es una fuerza de atracción menor. Y aquí está lo que les decía ahora. Si el cuerpo es más denso, más grande, su fuerza de atracción es mayor. Sin embargo, esa fuerza que ejerce de atracción gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra es suficiente para provocar en la Tierra las mareas. Recuerde que la Tierra está rodeada del agua, de los mares, de los océanos, y la Luna al querer atraer a la Tierra, la trae con una fuerza suficiente para que el mar quisiera irse hacia la Luna, pero la fuerza no es tan grande, entonces sucede el oleaje, se forman las mareas, que se incrementan desde luego con los vientos que se producen en la Tierra. Los alisios, los monzones ayudan a que ese oleaje aumente. En la Tierra la gravedad tiene múltiples aplicaciones. Veamos una bien interesante y bien curiosa que se aplica en la física para calcular la altura, por ejemplo, de cualquier cosa. Vamos a hacer aquí el cálculo de la altura de una montaña. Esta es la superficie de la Tierra. Además, a suponer que aquí tenemos una montañita y que queremos calcular esta altura. La altura que tiene esa montaña sobre el nivel del piso, del mar. Y para ello entra a jugar el concepto de gravedad. Recuerden que gravedad lo vamos a decir que es más o menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Hay una parte de la física que se llama cinemática. Recuerden que estamos acercando los conceptos físicos a las aplicaciones y al mundo real. Y sabemos que esa parte de la física que se llama cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Y ahí en particular hay un caso que se llama caída libre, que estudia el movimiento de los cuerpos cuando están cayendo o subiendo. No es un movimiento horizontal como podría ser el de un auto, el de un tren, el de un ciclista, un avión. No, son las caídas verticales hacia arriba, hacia abajo. Vamos a calcular, como les dije, de una manera supremamente fácil la altura de esa montaña. Así se calculan. No es que una persona coja 1 metro y se vaya 1, 2, 3, no terminaría nunca. Y además no estaría calculando la altura, sino la ladera de la montaña. Para calcular la altura en caída libre hay algo que se llama fórmulas físicas, que nos dice que la altura es gravedad por el tiempo al cuadrado, y eso dio entre 2. No me asusten, esto es simplemente una fórmula de caída libre, donde no vamos a tener en cuenta la velocidad inicial del objeto. De hecho, si colocamos aquí un helicóptero, así se mide la altura de la montaña, y yo tengo una piedrita, esa piedrita, su velocidad inicial es 0, porque está quieta ya. Cuando el piloto deje caer esa piedrita y midamos el tiempo que se demoró en tocar el piso, supongamos que es 8 segundos. Entonces se dejó caer la piedra y empezamos a contar con un reloj, un cronómetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se demoró 8 segundos en tocar el piso. Con esta fórmula vamos a calcular la altura de la montaña de la siguiente manera, muy fácil. Voy a colocarle el valor numérico nada más, porque para el caso necesitamos es simplemente eso. Gravedad 10 por el tiempo. Recuerde que se demoró 8 segundos en caer y me dice el tiempo, pero el tiempo elévelo al cuadrado, o sea 8 por 8 es 64, y eso divídalo entre 2, porque así dice la fórmula. Recuerde que no estamos teniendo en cuenta la velocidad inicial, porque aquí cambiaría la fórmula.
Pero para efectos de calcular la altura de la montaña, como estamos dejando caer algo que no tenía velocidad inicial, es esta fórmula nada más. Y miren que está calculada la altura de la montaña. 64 por 10, no necesita calculadora, 64, le ponemos el 0 a 640. Sobre 2 es que dividamos sobre 2, la mitad de 640 es 320 metros. Con un reloj, simplemente con un reloj, hemos calculado la altura de esa montaña. Todo porque aparece en la fórmula y tenemos el concepto de gravedad. Si vives en un piso alto, puedes calcular la altura de tu piso. Es una tareita, dejar caer, mira que no haya nadie abajo, puedes dejar caer un borradorcito. Calcula el tiempo con que se demora ese borrador en tocar el piso y así ya has calculado la altura, puedes calcular la altura de tu edificio. ¿Cómo? Con esta fórmula. Gravedad es 10, el tiempo que se demoró el borradorcito en tocar el piso es 2 segundos, 2 al cuadrado es 4, 40 por 10 por 4, 40, y entre 2 da 20, o sea que estás a 20 metros de altura. Y un piso es 2 metros aproximadamente, o sea, estás en el piso número 10. Por decir algo, es una aplicación curiosa de la matemática. La relación de la matemática para calcular una altura. La relación que hay o la diferencia mejor que hay entre peso y masa. No sé si lo decía ahora, si lo repito no importa. La masa es el material con que está hecho por ejemplo, este marcador. Y este marcador va a tener la misma masa aquí en la Luna, en Júpiter, donde sea. Pero su peso se ve alterado por la gravedad del lugar. Recuerda que peso es masa por gravedad. Entonces los cuerpos pesan diferente. La fuerza de atracción gravitacional, en los estudios ya de astronomía, se puede calcular entre diferentes cuerpos que existen en el universo. Yo puedo calcular la fuerza de atracción que hay entre el Sol y Marte, por ejemplo, y esa fuerza de atracción entre el Sol, por ejemplo, y el planeta Marte es una fuerza que depende de las masas, en este caso la masa del Sol y la masa de Marte, y de la distancia que los separa. Hay una fórmula física que es una constante, un valor numérico, la masa de los dos cuerpos celestes, en este caso la masa del Sol por la masa de Marte, y eso dividido por la distancia del cuadrado que la separa. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Sencillamente, sin aplicarla ni nada, me quiere decir que entre más grandes sean las masas, mayor es la fuerza de atracción, o sea que son directamente proporcionales. Y la distancia que los separa también afecta la fuerza de atracción gravitacional entre los dos cuerpos celestes. Entre más cerquita estén, pues la fuerza de atracción es mayor, y entre más distantes estén, su fuerza va a mermar. Se dice en ese caso que son fuerzas que la distancia es inversamente proporcional a la fuerza de atracción de estos dos cuerpos celestes. Para terminar, hay un concepto que yo sé que ustedes lo han visto, que es el concepto de agujero negro. Un agujero negro en el espacio se produce en el universo porque es una estrella que colapsa, va muriendo, se va haciendo infinitamente pequeña y pierde su volumen. Al perder el volumen va aumentando su peso, su densidad mejor, y al ser más densa, la densidad produce una mayor gravedad. Ese ejemplito ahorita en esta época de pandemia y que tenemos más tiempo en casa, que bueno ilustrárselo a los niños, sobre todo en primaria, para explicarles qué es un agujero negro. Vamos a colocar en una mesa, podemos colocar un mantel. Ese mantel va a simular lo que es el universo. Recuerden que la teoría de relatividad de Einstein dice que el universo es un espacio compuesto por espacio-tiempo. Ese es el mantel donde se curva debido a la gravedad.
Y aquí vamos a hacer ojalá esta fuera una mesita donde colocan un parasol y tuviese un huequito acá y acá encima está el mantel. Sobre ese huequito, sobre la mesa, vamos a dibujar estrellitas, aquí una estrella, aquí el planeta, aquí el sol, aquí un asteroide, en fin, y se dibujan en el mantelito y se pegan en cartulina. Y vamos a coger un balín grande, algo que tenga un peso grande. Ese va a ser la estrella que está colapsando, que está aumentando su densidad, que es muy pesada. Y al colocarla aquí en el mantelito, pues atrae el mantel. Y lo atrae hacia acá, tragándose la estrella, el sol, los planetas, los asteroides. Todo se lo traga, incluso la misma luz. Es tan grande esa densidad. Eso es lo que es un agujero negro, que es producto de la gravedad que adquirió, de la densidad que adquirió una estrella y cómo aumentó su gravedad y es capaz de atraer. Recuerden que la gravedad es una fuerza de atracción, en este caso que se da en el universo. Después trataremos otros temas de una manera sencilla de todos los conceptos físicos y químicos que suceden y que los vamos a acercar a ustedes de una manera fácil y entendible. Espero les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.